Cuando mi hermana gritó "no eres parte de esta mesa", pensé que iba a romperse algo más que la vajilla. Esa frase me persigue cada vez que respiro hondo y trato de ordenar la noche en mi cabeza. Fue un estallido seco, una sentencia que atravesó el comedor y dejó un silencio pesado como una losa. La gente se quedó clavada en sus sillas, los cubiertos dejaron de tintinear, hasta el televisor del salón, apagado por educación, pareció guardar silencio. Ella me miró con los ojos encendidos, como si acabara de señalar la mayor traición imaginable, y yo sentí que el suelo bajo mis pies se abría en dos. Durante años creí que la vida familiar tenía un mapa claro, las expectativas, los roles, las lealtades. Esa noche descubrí que los mapas se dibujan con mentiras y que cualquiera puede trazar una ruta hacia la ruina en silencio. Mi nombre es Valeria. Llevo 10 años casada con Andrés, un hombre correcto en apariencia, de rutina impecable y cariño medido. Nuestro matrimonio, si uno es honesto, había ido deshilachándose como una prenda vieja, afecto por inercia, conversaciones medidas, besos que eran más gesto que promesa. Vivíamos como quien comparte una casa más que una vida, y las noches largas terminaban en camas paralelas que fingían calor. No digo esto para justificar lo que ocurrió, solo para explicar cómo la soledad puede convertirse en terreno fértil para decisiones que nadie se imagina hasta que las siente en la piel. La primera vez que vi a Camila no fue por elección consciente, fue una de esas coincidencias que parecen guionadas por alguien que conoce nuestras faltas. Ella es prima mía, pero creció en la casa de mi hermana como si fuera hija suya, la cuidaron desde pequeña, la vieron crecer con la devoción de quien cría a un miembro propio. Para la familia era la niña de la casa, la que recibía apodos cariñosos, el diminutivo que siempre provocaba sonrisas. A mí me parecía, al principio, apenas una niña más en las reuniones, una voz que contaba anécdotas y se reía con frescura. Con el tiempo, la sexta transformarse en una mujer que llevaba en los ojos algo que me atraía sin permiso, una mezcla de inocencia y desafío, una mirada que desarmaba la costumbre. Las cosas cambiaron lentamente. Fue un roce casual en la cocina, las manos al pasar por una taza que dejó una señal imborrable, una conversación que sobrevoló temas íntimos y dejó su peso en mis oídos. Empezamos a encontrarnos de a poco, con excusas que parecían inocentes, ayudar con compras, revisar juntos papeles del trabajo de mi hermana, llevar a la madre a una cita. Yo me decía que no haría nada que cruzara la línea, que mis principios me sostendrían, pero la vida tiene la mala costumbre de empujar cuando uno cree estar firme. Lo que comenzó como miradas cómplices y charlas largas en el balcón, terminó siendo una historia tejida de silencios y promesas que solo nos pertenecían a nosotras dos, o más bien a nosotras tres, a ella, a mí y a la sombra helada de un matrimonio que ya no sabemos sostener. No fue violencia ni traición rápida, fue seducción lenta, de esas que arrastran la moral a terrenos que se explican solo por la necesidad. Cada encuentro con Camila era una mezcla de peligro y cuidado, una aventura que se celebraba en secreto y que olía a riesgo. Hablábamos de todo, sus sueños de artista, mis frustraciones, la sensación de que la vida se nos escapaba entre los dedos. Ella escuchaba y yo me sentía viva. No quiero poner excusas, hubo deseo, hubo entrega, hubo sonidos que no son apropiados para contar en voz alta. Lo que sí puedo decir es que cada pausa al terminar nuestras conversaciones era un filo que me recordaba que lo que hacíamos era imposible y, precisamente por eso, adictivo. Era como morder una fruta venenosa, dulce al principio y con un regusto que anunciaba daño. Vivíamos en un hogar compartido por fantasmas y rutinas, y nuestras clandestinas ocurrían a horas imposibles. El primer beso que nos dimos fue en el garaje, entre cajas y herramientas, con el auto encendido como único testigo. Recuerdo la sensación del cuero de su chaqueta contra mi mano, la voz quedándose en el borde de la garganta. A partir de ahí, las citas clandestinas se multiplicaron, cafés a media mañana,
mensajes cifrados en horas en que la casa dormía, una contraseña nueva para un teléfono que nadie más debía tocar. Guardábamos el fuego con miedo y ternura, como quien protege una llama en medio de la tormenta. Y luego estaba mi hermana, la mujer que me dio cobijo y que me miraba con una mezcla de orgullo y severidad. Ella había criado a Camila con una devoción que no pedía retorno, y la idea de que su hija simbólica pudiera estar envuelta en algo con el marido de su hermana era, para ella, una ofensa que destruía el tejido familiar. Mi culpabilidad fue creciendo en silencio, no por ser descubierta, sino porque era la culpable del desorden emocional que, sin proponérmelo, estaba creando. Me obligaba a ocultar mis llamadas, a inventar salidas con amigas que no existían, a mentir con la ligereza de quien considera que la verdad no puede sostener la piel. La cena esa noche había sido preparada por mi hermana con mimo, su paella especial, una ensalada que ella decía era receta de la abuela, el buen vino de la celebración. Era la típica reunión familiar donde se mezclan reuniones con promesas de reconciliación y pequeñas rivalidades en tono de broma. Andrés había venido por cortesía, con la cara neutra que le es práctica. Camila entró en la casa con un vestido que le sentaba como si la tela hubiera sido hecha para sus formas. Su sonrisa era una mezcla de desafío y ternura. Mi hermana me miró varias veces mientras servía la comida. Yo sentí el cuchillo de su mirada y me verifiqué a mí misma, tranquilo, no denota nada, pero la verdad no cabe en la mesa cuando se sirve con dobles fondos. Todo se inflamó cuando, entre un plato y otro, mi hermana dejó escapar una pregunta que era, en verdad, una acusación. No fue inmediata ni directa. Fue un comentario afilado sobre el tiempo que había pasado con Camila últimamente, sobre cómo yo había cambiado, sobre cómo Andrés había ido distanciándose. La frase subyacente vibró en el espacio. ¿Qué estabas haciendo tanto tiempo con mi niña? No esperé a que lo dijera claro. El aire ya olía a pólvora. Yo intenté minimizar, sonreí con la boca sin mover el corazón. Ofrecí una explicación superficial y estúpida que tenía que ver con proyectos y favores. Pero las palabras de mi hermana cayeron como una piedra y el primer tenedor que chocó en la mesa marcó el compás de lo que vendría. Sus ojos se transformaron en un cuchillo. Se levantó de su silla, como empujada por una fuerza que no obedecía a la cordialidad, y gritó: «No eres parte de esta mesa». El silencio fue instantáneo. La incomodidad se volvió tangible. Lo que nadie vio, o lo que fingió no ver, fue el teléfono que yo había dejado en el bolsillo de mi chaqueta. Lo había silenciado, como todas las noches en que la clandestinidad pesaba más que el tacto con la realidad. Pero los mensajes no necesitan permiso para existir. Resuenan en las pantallas y en las almas. Sentí la vibración tenue, casi tímida, y por un instante pensé en apagarla, en esconderla, en mantener la calma. En cambio, algo en mí se encendió. Sacudí el teléfono, lo saqué suave y, con el pulso que ahora debo confesar que retumbaba en mi garganta, deslicé el dedo para mirar. Mensajes, horas de palabras entretejidas, fotos nocturnas, promesas sin fecha, un nombre que ardía en la pantalla como una antorcha. Camila, sus letras, su voz escrita, su manera de enviar una palabra y convertirla en carne. Y en la mesa, mientras todo se congelaba en una ópera de miradas, yo levanté el teléfono y lo mostré en silencio. No hubo gritos al principio, hubo una pausa larga, como cuando el viento se detiene antes de la tormenta, y en esa pausa se escuchó todo. La verdad despliega su propio sonido, se filtra y corta. Mi hermana se palideció. Andrés frunció el ceño como alguien que descubre que su traje está roto, y la familia, esa entidad que presume conocerlo todo, miró como si viera a un desconocido en el centro de su hogar. Y yo, con el corazón encogido y la garganta seca, supe que nada volvería a ser igual. Esto era solo el inicio. Lo que vendría después no sería solo una discusión,
Sería una caída en picada que nos exigiría decidir entre mantener las formas del matrimonio frío o sucumbir a la intensidad prohibida que me llamaba desde la otra punta del alma. El silencio después de mostrar los mensajes no fue un silencio cualquiera. Fue ese tipo de silencio que cae sobre la mesa cuando la verdad se vuelve demasiado pesada para que alguien respire. Mi hermana se quedó de pie, con la mano todavía extendida hacia la mesa como si hubiera querido golpear algo y se hubiera detenido a mitad del gesto. Andrés respiraba hondo, casi sin parpadear, como si las palabras en la pantalla lo hubieran atravesado de lado a lado. Camila, que estaba sentada al extremo, bajó la mirada sin poder sostener la mía. Nadie se movía, nadie sabía cómo recomponer los pedazos de lo que acababa de estallar. Yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo el pulso latirme en la garganta. No tenía intención de humillar a nadie, no buscaba defenderme con violencia, pero había pasado demasiado tiempo cargando el peso de un secreto que ya no podía sostener sola. Mostré los mensajes porque, en ese momento exacto, preferí enfrentar la ruina que seguir viviendo en la sombra. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla extraña de liberación y pánico. Esa revelación tenía consecuencias, y en el fondo yo lo sabía desde la primera vez que acepté un café con Camila a solas. Mi hermana fue la primera en recuperar el aire. Sus labios se movían sin sonido, como si intentara formar una frase que no encontraba salida. Luego apoyó ambas manos en la mesa y me miró con una intensidad que me heló las piernas. ¿Qué significa esto?, lo dijo con la voz quebrada, no con furia, no con rabia, sino con algo peor, con traición. Esa palabra que no se necesita pronunciar porque se siente en la piel. Antes de que yo pudiera responder, Andrés se levantó lentamente de la silla, como si temiera que cualquier movimiento brusco hiciera estallar algo más. Valeria, ¿qué estás haciendo? Su tono no era hostil, pero sí lleno de incredulidad, como si yo fuera una desconocida que acababa de irrumpir en su casa. Camila seguía en silencio, con la respiración acelerada. Ella sabía que había cruzado una línea conmigo, pero no esperaba esto. No esperaba que yo desnudara todo el corazón del secreto en medio de la cena familiar. Y, aún así, había algo en su postura que no era del todo arrepentimiento. Había una mezcla peligrosa de miedo y deseo, como si parte de ella quisiera que yo asumiera todo, que la verdad saliera a la luz de una vez por todas. Yo respiré hondo. Sabía que las palabras que dijera a continuación cambiarían todo, para siempre. Pero también sabía que ya no había marcha atrás. Me sostuve en la silla y dije lo único que tenía sentido. Lo que ves es lo que es. No traté de maquillar nada, ni de suavizarlo. La frase cayó como una piedra en el medio de la mesa. Camila cerró los ojos, como si quisiera desvanecerse. Andrés apretó la mandíbula. Mi hermana hundió los dedos en la madera. ¿Cómo pudiste? No sonaba a reproche moral, sonaba a pérdida, como si hubiera perdido algo que creyó suyo desde siempre. Miró a Camila con una mezcla de dolor y furia que me desgarró. ¿Tú también? ¿Tú? Después de todo lo que hice por ti. Camila intentó hablar, pero las palabras no le salieron. Fue apenas un susurro. Tía. Ella levantó la mano, cortante. No me llames así. No ahora. La palabra tía se volvió un cuchillo en el aire. Yo sentí como si cada sílaba cayera sobre mi espalda. Me odié por ser parte de ese caos, por haber permitido que eso escalara tanto, por haber enredado mi vida en algo tan peligroso, tan cercano, tan íntimo. Y sin embargo, en el fondo, muy en el fondo, una parte de mí seguía sintiendo que Camila me había devuelto algo que yo había perdido hacía años, el derecho a sentir, aunque fuera en el borde del abismo. Andrés me miró como si necesitara una confirmación clara, una sentencia que él pudiera entender. ¿Estás con ella? Yo sentí el estómago contraerse. Podría haber mentido, podría haber negado todo, podría haber dicho que eran solo bromas, que eran mensajes exagerados,
que nada había pasado. Pero no, ya no era posible seguir ocultándome. Sí, dije, la palabra salió más suave de lo que esperaba, casi con resignación. Sí, mi hermana golpeó la mesa con la mano abierta. El sonido retumbó. Mi madre, que estaba al fondo del salón, se llevó las manos a la boca. Un par de primos se levantaron, incómodos, como si consideraran irse de inmediato. El aire cambió de temperatura. Andrés se llevó las manos a la cabeza, como si hubiera recibido un golpe. ¿Desde cuándo? Su voz no tenía rabia, tenía dolor. Dolor profundo, un dolor que reconocí inmediatamente porque yo también lo había sentido muchas veces a su lado, aunque sin admitirlo. Me quedé unos segundos en silencio. No podía decirle desde siempre, no podía decirle desde que dejaste de mirarme. No podía culparlo, aunque parte de mí quisiera. No era justo, ni para él ni para mí, así que dije la verdad. Desde hace un tiempo, Andrés apoyó la espalda en la pared, como si necesitara sostenerse. Mi hermana lo miró, luego me miró a mí, luego a Camila. Su respiración se volvió un intento fallido de contener la rabia. Ustedes dos no tienen idea de lo que acaban de hacer. No era una amenaza, era una advertencia. Ella sabía que las consecuencias iban más allá del escándalo familiar. Sabía que eso iba a fracturar todo lo que ella creía haber construido. Camila finalmente levantó la cabeza. Tenía los ojos brillantes, pero no por culpa, sino por una determinación extraña. Tía, no fue planeado. Mi hermana se giró hacia ella con un fuego que pocas veces vi. ¿Crees que eso lo hace mejor? ¿Crees que eso cambia algo? Camila se levantó despacio. Era la primera vez que la veía plantarse frente a mi hermana así, sin bajar la cabeza, sin miedo. No estoy arrepentida. Esa frase cayó en la mesa como un trueno. Andrés se llevó la mano al rostro. Mi madre sollozó. Mi hermana dio un paso adelante, incrédula. ¿No estás arrepentida? Camila negó. No. ¿Por qué? Porque la quiero. La forma en que lo dijo me golpeó el pecho. Querer no era una palabra ligera, no era una palabra que pudiera ignorar. No era solo deseo, ni aventura, ni fuga emocional. Era algo más profundo. Mi hermana retrocedió, como si ese la quiero fuera más ofensivo que cualquier confesión explícita. Se llevó una mano a la frente. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Te das cuenta del daño que estás causando? Camila respiró hondo. Por primera vez en la noche, no miró a nadie más que a mí. Yo también la miré, y durante unos segundos, el mundo se redujo a ese cruce de miradas. Una confesión silenciosa, una verdad compartida. Andrés salió de ese trance y golpeó la mesa con la palma. ¡Basta! Su voz tembló. ¡Basta! Valeria, basta. Camila, esto es monstruoso. Yo lo miré, y en ese instante, entendí que no había nada que pudiera decir que lo consolara. Mi hermana volvió a hablar, con la voz rota. No quiero verte más, ni a ti. Me señaló con un dedo tembloroso, ni a ella. Se giró hacia Camila y sus palabras fueron aún más crueles. No eres parte de esta mesa, ni de esta familia. Camila se tambaleó como si esa frase hubiera sido un golpe físico. Su mano buscó la mesa para sostenerse. Yo apreté los labios, sintiendo un dolor que era mío y de ella al mismo tiempo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Camila dio un paso adelante. Me tomó la mano delante de todos y dijo, si no soy parte de esta familia, entonces me voy con ella. Ese gesto encendió una mecha que nadie estaba preparado para contener. El silencio que siguió a las palabras de Camila fue como una explosión contenida. Las copas temblaron sobre la mesa, una servilleta cayó al suelo sin que nadie la recogiera, y por un instante la casa entera pareció girar alrededor de nosotras. Mi hermana me miró como si me viera por primera vez. Sus ojos, antes llenos de mando y cariño, ahora ardían con una furia que no admitía dudas. ¿Te vas con ella?, preguntó. Cada palabra tallada con precisión. ¿Eso es lo que vas a hacer? Camila apretó mi mano con fuerza, no por sumisión sino por desafío. Sí, dijo, si no me quieren aquí,
prefiero irme con quien me quiere. No fue una respuesta llorosa, fue una declaración que cortó el aire. En la mesa, la familia comenzó a murmurar. Mi madre sollozaba quedo, preguntándose en voz baja cómo había pasado todo eso bajo su techo. Mi tío se levantó y se puso a andar de un lado a otro, visiblemente incómodo. Algunos primos escaparon la mirada, otros pretendieron ocuparse de los platos, como si el trabajo pudiera cubrir la vergüenza. Andrés permaneció inmóvil, como si esas palabras le hubieran dado un golpe físico. Por un momento pensé que iba a llorar. En su rostro se mezclaban la sensación de traición, la incredulidad y, debajo de todo, una herida antigua que yo ignoraba por completo. Él dio un paso hacia mí y su voz se quebró como una cuerda tensa. Valeria, no puedo creerlo. Me dolió oírlo así, porque también había sido herido por mi propia mentira, por la distancia que había construido entre nosotros y que, al final, dejó huecos donde otros crecimientos encontraron tierra. Andrés, le dije con voz baja, entiendo que estés herido. Yo también lo estoy. Sus manos se aferraron a la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No es solo el dolor, murmuró, es la humillación, es que esto pasa aquí, en nuestra casa, delante de nuestra familia. Mi hermana se acercó, temblando, con un orgullo herido que le impedía razonar con calma. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste con la niña a la que le dimos todo? Su voz se elevó y el reproche sonó antiguo, como si activara memorias de sacrificios ocultos. Vi la escena desde un lugar extraño, como si fuera un personaje que mira una película en la pantalla de otro. Sentía remordimiento y también una sensación de vértigo liberador. Por primera vez en años, algo estaba siendo resuelto a la fuerza, sin eufemismos ni medias verdades. Camila me apretó la mano otra vez y me dijo al oído, apenas audible para nadie más, si nos vamos, al menos que sea juntas. Su propuesta no era ingenua. Sabía lo que implicaba cortar raíces, perder respetos, asumir un estigma social. Lo entendí, y por eso mi pulso se aceleró. En mi interior, había una pelea entre la culpa y la necesidad de ser sincera conmigo misma. Sabía que irme con ella significaría romper lo que quedaba de mi matrimonio, significaría perder la vida que construimos, probablemente mis amigos, la sociedad, la cómoda rutina. Y, sin embargo, otra parte de mí, la más rudimentaria y honesta, se sentía atraída a la idea de vivir sin la mentira constante. Mi hermana, sin contenerse, se lanzó a hablar sobre puntos prácticos. ¿Y la casa? ¿Y tus hijos? No dije nada, porque no tenemos hijos. ¿Y el qué dirán? Escuché que decía con la voz partida. Para ella la familia era un tejido que no admitía roturas. Para mí, esa misma tela se había convertido en una trampa. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, cansada de justificar emociones con palabras que pesaban poco. ¿Seguir fingiendo que todo está bien para que ustedes no sufran? ¿Seguir compartiendo la cama con un hombre que duerme con la espalda vuelta? Ella me miró como quien espera que la respuesta sea un arrepentimiento inmediato. No fue así. No puedo negar que el amor con Andrés se había convertido en rutina. También era cierto que mis encuentros con Camila me trajeron sensaciones que pensé perdidas. No vine a la cena para provocar esto, vine para confrontar una realidad que me desgastaba. En el salón, la tensión subía como un hervor. Mi madre se retorcía las manos y murmuraba oraciones que nadie escuchaba con atención. Mi tío llamó a la calma con una voz grave y autoritaria, intentando poner orden. Esto no puede terminar en una pelea. Somos familia, pero la familia misma se estaba rompiendo ante nuestros ojos y sus palabras sonaban huecas. Mi hermana puso su mano en la frente, ahogada por la mezcla de vergüenza y miedo a la pérdida. No me voy a separar por esto, dijo de pronto. No voy a permitir que te lleves a mi hija, ni a que deshonres lo que construimos. Sus palabras no eran solo posesivas. Eran la defensa desesperada de quien teme ser invisible sin su papel de protectora. Camila, sin perder compostura,
respondió con firmeza, no te voy a quitar nada, no vine a destruir, vine a vivir la verdad. Ella habló con una madurez que me sorprendió y que, a su vez, me llenó de ternura. Parecía que en su pecho se había decidido algo más profundo que la mera pasión, un compromiso con su propia felicidad. Eso, por extraño que suene, me tranquilizó. Si íbamos a derribar muros, que fuese por algo construido en honestidad y no por un acto de huida. Andrés, que hasta entonces había permanecido en una especie de estupor, se acercó a la ventana y miró la noche. Podía sentir cómo sus manos temblaban. Cuando volvió la vista, la resolución en sus ojos había cambiado. Si esto es verdad, dijo con voz que intentaba no sonar quebrada, entonces hay que hablar de todo, no solo de lo que pasó esta noche, de cómo llegamos hasta aquí, de si queremos intentar salvar lo que queda o si ya es tarde. Me miró con una mezcla de ruego y desafío. ¿Qué quieres? Esa pregunta, la que todos, en el fondo, temen escuchar, retumbó en el salón. ¿Salvar un matrimonio frío? ¿Luchar por un modelo social de estabilidad? ¿O romper con el pasado y asumir las consecuencias de un amor que abruma, que escandaliza y que promete, tal vez, una libertad que aterra? La conversación que siguió no fue una discusión moral simple, fue un inventario de heridas, confesiones a medias, reproches, recuerdos de noches sin palabras, pequeños detalles que habían pasado desapercibidos. Hablamos de lo cotidiano, de facturas, de la hipoteca, de la reputación de la familia. Hablamos también de lo íntimo, de las ausencias, de las caricias que se volvieron automáticas, de cómo la indiferencia se filtra con el tiempo. A cada frase, el peso de la decisión se hacía más espeso. Mi hermana quería que yo eligiera, de su lado, la familia, la historia compartida, la seguridad. Del otro lado, Camila sostenía la posibilidad de empezar de nuevo, con riesgos, sí, pero con la promesa de una vida que resonara con deseos reales. Finalmente, después de horas que parecieron minutos y, al mismo tiempo, una eternidad, llegamos a un punto en el que nadie podía decidir por nosotros. Andrés propuso un tiempo para pensar, una separación temporal para entender lo que cada uno sentía y evaluar si la convivencia era posible. Mi hermana lo rechazó con vehemencia. No hay tiempo para medias tintas. O se acaba con esto de una vez, o no hay vuelta atrás. Una familia fragmentada no puede sostener todos los dolores. Sus ojos brillaban de ira y de lágrimas. Por su parte, Camila me miró con una intensidad que desarmaba. Sé lo que esto significa, me dijo, pero si no lo intentamos, nunca sabremos. Y ahí, en la mirada de Camila, vi un horizonte que me tiró hacia adelante, la posibilidad de elegir mi verdad. Supe entonces que la decisión no podía ser solo mía, era un desafío a todos nosotros, a la familia que quería conservar formas aunque dolieran, a un matrimonio que tal vez se sostenía por costumbre, a una mujer joven que reclamaba ser vista y amada. No era un problema de moral simple, era una encrucijada humana que nos obligaba a mirarnos sin máscaras. Y en ese punto, mientras los relojes seguían, la noche nos mostró que cada elección tendría precio. La noche avanzaba como un animal herido, arrastrándose entre nosotros con respiraciones densas y preguntas que ninguno sabía responder con claridad. Después del estallido inicial, mi hermana desapareció en la cocina, golpeando ollas y cajones sin propósito, como si el ruido la ayudara a procesar la magnitud del desastre. Andrés seguía en el salón, apoyado en el respaldo del sofá, con la cabeza gacha y las manos unidas. Parecía más viejo, como si esa confesión le hubiera robado años de vida. Y Camila estaba a mi lado, inmóvil, como si hubiera decidido convertirse en una estatua antes de ceder al impulso de salir corriendo. Yo respiraba de manera desigual, consciente de cada mirada que intentaba descifrar mis intenciones. No sabía si quería gritar, huir,
pedir perdón o simplemente cerrar los ojos hasta que la casa entera se deshiciera en silencio. Pero la verdad ya había sido pronunciada, y una vez que se dice, no se puede devolver al secreto de donde salió. Mi madre regresó del pasillo, limpiándose las lágrimas con un pañuelo, y se acercó a mí sin hablar. Me acarició el rostro, un gesto pequeño pero devastador, porque en ese toque reconocí la tristeza de una mujer que no entendía lo que estaba pasando, pero que sabía que la familia no volvería a ser la misma. Yo no podía mirarla directamente. El peso de su decepción, aunque no fuera juzgamento explícito, me aplastaba. Ella me preguntó en voz baja, casi temerosa, ¿es amor, hija, o es solo una confusión? No supe responder. Quise decirle que había amor. Sí, aunque no el tipo de amor fácil que las personas saben aplaudir. Quise explicar que no era capricho ni huida, pero también sabía que parte de esto era fuga, un escape de un matrimonio apagado, un impulso de sentirme viva. En mi silencio, mi madre entendió la respuesta que yo no pude dar, y se apartó. Mi hermana salió por fin de la cocina, con los ojos hinchados y la respiración entrecortada. Caminó hacia nosotras con pasos lentos, como si cada centímetro del piso la obligara a revivir una traición distinta. Se detuvo frente a Camila, demasiado cerca, y aunque no la tocó, su presencia era tan intensa que parecía un empujón. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», dijo. Su voz estaba quebrada de tal forma que en un argumento sería capaz de restaurarla. «Eu te criei, eu te dei uma casa, uma vida». Era para vos ser mina fila. Cada palabra era un golpe. Camila en o recuo, seus solos brilharán, mas ela manteve o queixo erguido. Eu sou, respondeu, mas en o poso viver só para ser o que vos quer que eu seja. Aquela frase desmoronou algo profundo en mi nairm. Ela deu un paso para atrás, como si tivese tomado un tapa. Yo no quería esto, ela murmuró. Yo solo quería que fueras feliz, pero no así. Su mirada se volvió hacia mí, y en sus ojos pude ver un resentimiento nuevo, no el de la traición romántica, sino el del desorden que yo había traído a una estructura que ella creía inquebrantable. «¿Y tú?», me dijo con voz baja pero furiosa, «eras mi hermana. ¿Cómo no pensaste en mí? ¿Cómo no pensaste en todo lo que destruías?». Yo apreté la mandíbula. No quería justificar lo injustificable, pero tampoco quería cargar sola con culpas que eran más complejas que un simple acto de traición. «Pensé en ti», murmuré. «Siempre pienso en ti, pero esta vez pensé también en mí». Mi hermana soltó una risa breve e incrédula, como un estallido nervioso. «¿En ti?», repitió, «después de 10 años sin pensar en nadie más que en tu frustración». Sus palabras ardieron, pero yo sabía que parte de su furia era un lamento no dicho, un grito de miedo ante una vida que se desordenaba sin aviso. Yo respiré hondo, intentando mantener la calma. «No esperes que me quede en un matrimonio muerto solo porque es lo que la familia espera». Andrés levantó la cabeza de golpe. «¿Muerto?», preguntó, con una expresión que mezclaba desconcierto y rabia contenida. «¿Así ves nuestro matrimonio?». Eu quería negar para poupalo, mas jaene o había espa o para doces mentiras. «Sí», dije, «hace años». El silencio siguiente fue más doloroso que cualquier grito. Andrés retrocedió unos pasos y se dejó caer en la silla, con los codos sobre las rodillas, derrotado. Yo supe en ese instante que algo dentro de él se había quebrado definitivamente. Camila dio un paso adelante, como si quisiera amortiguar la caída de todos. «Yo no quería causar esto», dijo con una sinceridad que heló el ambiente, «pero tampoco quiero vivir escondiéndome de lo que siento». Mi hermana, con una mezcla de furia y dolor profundo, murmuró: «Lo que tú sientes no importa más que lo que destruyes». En ese momento, sonó un golpe fuerte en la puerta, un solo golpe, seco, inesperado. Las 4 cabezas se giraron hacia el pasillo. Mi madre llevó una mano al pecho, alarmada. Mi tío, que ya estaba lo suficientemente tenso,
se levantó bruscamente. ¿Quién es a estas horas?, preguntó. Nadie respondió. La puerta volvió a sonar, esta vez con más fuerza. Yo sentí como el aire en la casa se tensaba de nuevo, como si esa noche estuviera decidida a traer una calamidad tras otra. Andrés caminó hacia la entrada y abrió apenas un resquicio. Escuché una voz masculina, seria, y luego la puerta se abrió por completo. Era el vecino del lado, un hombre que conocíamos poco pero que siempre estaba atento cuando escuchaba ruidos. ¿Está todo bien?, preguntó. Se oyen gritos desde la calle. Mi hermana trató de recomponerse. Todo está bajo control, dijo, pero su voz sonaba agotada. El vecino miró a Andrés con cierta desconfianza y luego a mí. Si necesitan ayuda, dijo, dejando la frase abierta. Andrés agradeció con un gesto. El vecino se fue, pero su intervención dejó un eco incómodo. Habíamos llegado a un punto en el que incluso los de afuera percibían el terremoto interno. Cuando la puerta se cerró, mi hermana volvió a hablar, esta vez con frialdad. No voy a permitir que esto se prolongue. Tienes que decidir hoy, Valeria. Oiga, mi corazón se aceleró. Yo sabía que la decisión no era simple. Quedarme con un matrimonio apagado pero estable, o lanzarme al vacío con Camila, cargando el peso de la reprobación familiar y el juicio social. Camila dio un paso más cerca de mí, su mano rozando la mía, sin tomarla del todo. No te estoy pidiendo que elijas ahora, susurró. Solo quiero que seas honesta contigo. Andrés me miraba desde la silla, con los ojos enrojecidos pero ya sin lágrimas. Yo sí necesito una respuesta, dijo. No puedo vivir sin saber. Mi hermana suspiró, mortificada. Si eliges seguir con ella, no esperes que yo siga siendo tu familia. Esa frase cayó como un hacha. Yo sentí como mi respiración se detenía. Parte de mí quería gritar, otra parte quería huir. Camila me miró con un gesto suave, como si quisiera aliviar la culpa que sabía que yo cargaba. Pero no podía tomar mi decisión por mí. Esa era la parte más cruel. Finalmente, me levanté de la silla. No sabía qué iba a decir hasta que mis propios labios se movieron, y cuando las palabras salieron, la casa entera pareció inclinarse hacia adelante para escucharlas. Me levanté con la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies, como si la casa entera estuviera dando vueltas y yo fuera la única que no tenía brújula. Mis palabras habían quedado flotando en el aire, pesando como una losa, y ahora esperaba la reacción de los otros como quien espera una sentencia. Mi hermana me miró con los ojos húmedos, pero había en su semblante una dureza que no había mostrado antes. Andrés permaneció inmóvil, con la cara pálida, como si hubiese perdido el color que lo definía. Camila me apretó la mano, como si necesitara confirmación de que aquello no era una fantasía, y yo la apreté de vuelta, intentando transmitirle que, aunque todo se viniera abajo, no retrocedería. Respiré hondo y dije lo que ya no podía callar. No puedo seguir siendo la sombra de lo que fuera, no puedo seguir fingiendo, no quiero destruirlos, pero tampoco puedo vivir en una mentira. Mi voz tembló, pero la frase tuvo una claridad que alivió por un momento el caos. Mi hermana exhaló como si hubiera estado sosteniendo la respiración desde hacía años. ¿Y qué esperas que haga?, me preguntó. ¿Que te abrace y te diga que te entiendo? ¿Que acepte que me arrebaten lo que crié? Sus palabras no eran solo furia, eran miedo, miedo a la soledad, miedo a perder el lugar que había ocupado toda su vida. Andrés se acercó con pasos inseguros. No sabía si quería golpear o abrazar. Su rostro era un mapa de contradicciones. Tura, mereces felicidad, dijo. No era la reacción que esperaba. Hubiera querido un reproche devastador, una furia desatada que limpiara todo de un solo golpe. En cambio, había una rendición dolorosa. Me miró y prosiguió. Pero no sé si puedo ser yo quien la dé. No sé si tengo las fuerzas para competir con esto. Sus palabras me dolieron como cuchillos porque, por primera vez, veía al hombre que había amado bueno pero vencido por su propia pasividad.
El silencio volvió, pero esta vez era distinto, no era la calma de antes, era una tensión a punto de romperse en decisiones. Mi madre, con la voz quebrada por las lágrimas, pidió que nos sentáramos. Dijo algo que me hizo estremecer. Esto es demasiado para una noche. Quizás mañana, con la cabeza fría, todo tenga sentido, pero todos sabíamos que mañana no iba a devolver lo que esa cena arrancó. Las heridas abiertas en una noche no se cierran con el simple parpadeo del amanecer. Mi hermana me miró y dijo, con voz firme, quiero que te vayas. No por rabia, añadió, por respeto a lo que fuimos. No quiero verte más en esta casa hasta que te decidas. Sus palabras eran un filo que cortaba los últimos lazos de lo cotidiano. Camila se levantó con una calma que me sorprendió y se puso al lado mío. Su presencia era ahora un escudo y una afirmación. Si te vas, iremos juntas, dijo. No te dejaré sola. La manera en que lo dijo hizo que un retazo de esperanza se encendiera en mi pecho, junto con un miedo que se volvió más concreto, quedarnos sin red alguna. Andrés me miró con tristeza y me dijo algo que me rompió por dentro. Si te vas con todo lo que hemos construido. No voy a interponerme si buscas tu felicidad, pero tampoco puedo prometer que esto no signifique perderlo todo. Sus palabras resonaron en mí con la dureza de una verdad. Las decisiones no son fáciles porque siempre implican renuncias. El ruido de la casa, los pasos apagados en el pasillo, los susurros, todo formaba una orquesta de pequeños cambios. Sentí que la vida que conocía se abría como un libro cuyas páginas podrían prenderse fuego. Camila me tomó del brazo y dijo en voz baja, ¿lo hacemos ahora? Yo la miré y pensé en el coche afuera, en la ropa en una maleta que no estaba, en las miradas de los vecinos, en todo lo que llevaría a la noticia de que me había ido con la mujer que muchos consideraban su sobrina simbólica. Pensé en la humillación de mi hermana, en la decepción de mi madre, en la incredulidad de mis primos. Pero también pensé en la promesa de sentir el pulso verdadero de la vida por primera vez en años. Tomé una decisión que me pareció justa con mi propia alma. No voy a irme por impulso. No quiero que nuestra huida sea solo una excusa para huir del miedo. Si nos vamos, lo haremos con algo claro, no por rabia, ni por venganza, por la búsqueda de algo que valga la pena. Camila asintió, comprendiendo el peso de la palabra responsabilidad incluso en el vértigo del amor. Propuse entonces que nos tomáramos un tiempo para pensar, pero con reglas claras, sin mentiras, sin juegos, sin medias verdades. Propuse que nos diéramos una semana para decidir. Mi hermana rugió. ¿Una semana? ¿Para qué? ¿Para qué me sigas robando la dignidad? Gritó. Sus palabras cortaban, pero yo supe que una semana era necesaria para no convertir un acto pasional en un error que pudiera regarse como pólvora. Andrés negó con la cabeza, confundido, dolido, pero también aliviado por la posibilidad de respirar un poco. Mi madre, que temblaba, nos pidió que fuéramos prudentes. Su voz, sin embargo, no imponía, suplicaba. Esa noche me acosté en la cama con la culpa como una manta pesada. La habitación parecía demasiado grande sin la presencia habitual de Andrés. Sentí nostalgia por los años, por las pequeñas costumbres, por las mañanas compartidas. Pero también sentí algo nuevo, la certeza de que mi vida no podía reducirse al papel que otros esperaban de mí. Aún así, dormir no era fácil. Mis pensamientos volaban entre recuerdos felices y escenas que me dejaban sin sabores. Recordé el primer beso en el garaje, el roce en la cocina, las risas en voz baja. Recordé la ternura con la que Camila me miraba cuando compartíamos una mesa solo nosotras. Todo eso me daba una sensación de urgencia, había algo valioso que preservar, aunque el precio pareciera inmenso. Al día siguiente, la casa se vestía de una normalidad forzada. La gente hablaba en voz baja, como si cada palabra pudiera reventar una herida.
Mi hermana evitaba cruzar la mirada conmigo, mis primos actuaban como si no supieran nada y mis padres fingían rutina. Todo parecía una mise en escena que no conseguía ocultar la tragedia que había ocurrido. Decidí que la única manera de enfrentar aquello era con honestidad radical. Llamé a una tía a quien respetaba por su prudencia y le conté todo, sin edulcorantes. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y consejo. «Te doy una semana», me dijo, «y en ese tiempo piensa si lo que sientes es amor verdadero o impulso. Pero si es amor, no puedo más que respetarlo, aunque me duela». Sus palabras fueron un bálsamo y una cuchillada a la vez. La semana que siguió estuvo llena de encuentros pequeños y conversaciones que parecían exámenes. Andrés y yo hablamos, a veces con calma, otras con voces al borde del llanto. Sabíamos que el camino de regresar sería largo y que implicaba reconstruir o aceptar el fracaso. Camila y yo nos vimos en secreto varias veces. Cada encuentro era una confirmación y una prueba, y mi hermana se mantuvo firme en su decisión de excluirme, pero a la vez se veía frágil, como una mujer que teme perder su propósito. En la última noche antes de decidir, me senté en el balcón con Camila, mirando la ciudad que nunca duerme. Ella me tomó la mano y dijo, «Simplemente, no te prometo un futuro fácil, te prometo, sí, que si me eliges, seré sincera, honesta, y lucharé por lo nuestro». Esa promesa fue un faro en la oscuridad. La mañana de la decisión, el aire olía a lluvia, mi corazón ardía con miedo y esperanza. Sabía que la elección definiría muchos destinos, no solo el mío. Miré a mi alrededor, a la casa que me vio crecer, a los retratos en las paredes, a los años compartidos. Y respiré, dispuesta por fin a decir la palabra que cambiaría todo. Cuando desperté esa mañana, sentí que el mundo había cambiado de lugar. No sabía si había dormido 1 hora o 10, si había soñado o simplemente había cerrado los ojos para escapar. La luz entraba por la ventana como si no conociera la tragedia familiar que pendía sobre nosotros. Me levanté lentamente y me miré en el espejo. Había ojeras profundas, los ojos hinchados por demasiadas emociones y un temblor leve en las manos. Pero también había algo más, una claridad que no había sentido en años. La indecisión ya no me atormentaba como la noche anterior. Sabía lo que tenía que hacer, aunque doliera a quien doliera. Me vestí despacio, como si cada movimiento fuera parte de un ritual. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Nadie hablaba en la cocina, no había radios encendidas, ni el ruido habitual de pasos. Era como si todos hubieran sentido que algo se iba a decidir y esperaran el golpe. Cuando bajé las escaleras, vi a mi madre sentada en la mesa, con una taza de café fría entre las manos. Ella levantó la vista al verme y su mirada estaba llena de un amor triste, como si ya conociera mi decisión sin que yo dijera nada. Me acarició el brazo al pasar y dijo con voz baja, «Sea cual sea tu decisión, hija, que sea tuya, nadie más la carga por ti». Sus palabras calaron hondo. Le respondí con un leve asentimiento porque hablar habría hecho que mi voz se quebrara. Mi hermana salió del corredor en ese instante. Parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Tenía la piel pálida, los ojos hinchados, la expresión dura. No dijo hola, no preguntó si había dormido. Se cruzó de brazos y me miró fijo, como quien espera una sentencia. «¿Ya lo pensaste?», preguntó. Su voz era tensa, como si no quisiera escuchar la respuesta, pero necesitara hacerlo para seguir respirando. Asentí. Ella tragó saliva. «Bien, entonces dime, aquí, ahora». Sentí la presencia de alguien detrás. Era Andrés. Llevaba el mismo suéter que la noche anterior, como si no hubiera tenido fuerzas para cambiarse. Sus ojos estaban rojos, pero había recuperado algo de su compostura. Se detuvo a unos metros, sin acercarse demasiado. Camila apareció detrás de él, con el cabello suelto y expresión expectante. No estaba maquillada, no estaba arreglada,
pero aún así irradiaba una belleza tranquila que me hizo desviar la mirada para no perder la compostura. Al verla, mi corazón dio un tirón, una mezcla de deseo, miedo y la certeza de que sentir no debía ser un crimen. Mi hermana respiró hondo, impaciente. «Di tu decisión, Valeria», dijo con voz firme. Andrés no dijo nada, pero sus ojos suplicaban por una oportunidad, por un milagro que tal vez ya no existía. Camila estaba quieta, sin moverse, sin presionar, como si su sola presencia fuera suficiente para recordarme por qué estaba ahí. Yo inhalé profundamente. Sentí que mi voz venía desde muy dentro, desde un lugar que había ignorado por demasiado tiempo. Lo pensé y lo sentí. Dije con calma, todo, cada miedo, cada amor, cada culpa. Hice lo que tengo que hacer. El silencio se volvió un animal gigante ocupando la sala. Mi hermana sostuvo mi mirada, pero sus ojos ya temblaban. Andrés retrocedió apenas un paso, como si temiera que la respuesta fuera un golpe físico. Camila entreabrió los labios, expectante. Me giré hacia Andrés primero, no para herirlo, sino para darle la dignidad que merecía. Andrés, gracias por estos años, por lo bueno, por lo que intentamos, pero no podemos seguir así. No es justo para ninguno de los dos. No es amor lo que nos queda, es costumbre, es miedo a la soledad, es cansancio. Él cerró los ojos y supe que estaba conteniendo el llanto. Asentó lentamente, aceptando una verdad que tal vez llevaba tiempo viendo sin admitir. Entonces me volví hacia mi hermana. Ella negó con la cabeza antes de que yo dijera una palabra, como si quisiera borrar la realidad con un gesto. No, no. No, susurró, no vas a hacer esto, por favor. Su súplica me desgarró, porque era la súplica de alguien que no pedía poder, sino pertenencia, pero yo no podía vivir solo para mantener las estructuras que otros construyeron sobre mí. La miré con ternura y dolor. Te quiero, hermana, nunca quise herirte, pero mi vida es mía, no puedo seguir ocultándome porque te da miedo perderme. Ella retrocedió un paso, llevándose una mano al pecho. Parecía que alguien le hubiera arrancado el aire. ¿Y ella?, preguntó con rabia contenida. ¿Vas a elegirla a ella? Miré a Camila. Ella no lloraba, pero sus ojos brillaban. No se movía, no pedía, no exigía, solo estaba ahí, como quien sabe que amar también es esperar. Me acerqué un paso a ella, solo un paso, y dije la verdad. No la elijo a ella, me elijo a mí, y estar con ella es parte de elegirme. Hubo un silencio final, un silencio definitivo, un silencio que no necesitaba interpretación. Camila tembló apenas y respiró con alivio. Mi hermana soltó una exhalación rota, como si hubiera perdido una guerra que jamás quiso luchar. Andrés se apoyó en la pared para no caerse. Mi madre lloró en silencio, pero ya no por escándalo, sino por la aceptación de que los hijos no son espejos, sino caminos propios. Camila dio un paso hacia mí, yo di otro hacia ella, y cuando nuestras manos se tocaron, mi hermana apartó la mirada como si no pudiera soportarlo. Andrés salió del salón sin despedirse, con la dignidad herida pero no destruida. Mi madre se secó las lágrimas y me acarició la mejilla. Entonces, mi hermana rompió a llorar y salió corriendo hacia el pasillo. Quise ir tras ella, pero mi madre puso una mano en mi brazo. Déjala, necesita tiempo, todos necesitamos tiempo. Tomé aire, miré la puerta de entrada. Miré la casa que había sido mi refugio y mi prisión. Miré a Camila, que me miraba como si yo hubiera resucitado de entre mis propios escombros. ¿Listas?, preguntó ella con un hilo de voz. Yo asentí. Salimos caminando juntas, sin maletas, sin certezas, sin mapa. Afuera, la ciudad esperaba con su ruido, su juicio y su libertad. Cerré la puerta atrás de mí, y aunque parte de mi corazón quedó allí dentro, supe que por primera vez en muchos años, estaba viviendo una verdad que era mía.